por qué CentOS, por qué Red Hat, por qué Debian. Vaya, pues prácticamente porque son la gran mayoría de los servidores que se utilizan hoy en día. Bueno, comenzamos en este caso y vamos a irnos por los conceptos y las bases mínimas. Los conceptos y las bases mínimas, en este caso que debemos conocer, es algo llamado CIA con sus siglas, como le dicen, confidencialidad, integridad y habilidad, o en este caso disponibilidad. Vaya, en este caso está utilizando este concepto por medio de confidencialidad para poder saber qué tipo de información vamos a hacer confidencial o vamos a hacer un poco más pública en este caso, que vamos a seleccionar para este tipo de vaya, este tipo de dato y qué tipos de datos vamos a utilizar prácticamente, ya que no es lo mismo que vaya, tener la misma anografía, no mucho, no, bueno, prácticamente, ¿qué es lo que vamos a ver? Vamos a ver lo que va a ser tanto la confidencialidad de los datos, en este caso también cómo es que se van a integrar. ¿Por qué? Porque tenemos que tener varias medidas de seguridad y diferentes tipos de fases. También vamos a ver lo que va siendo la disponibilidad. ¿Por qué? Porque también, así como existen diferentes tipos de fases, también debemos de saber cuál es la diferencia entre un dato que va a ser activo como un dato pasivo. Vaya. Ahora, ¿qué es lo que nosotros necesitamos saber aquí? La identificación de activos, en este caso, pues vendría siendo lo que queremos nosotros proteger. No es lo mismo tener que proteger un número de celular con el nombre de la persona a proteger al número de la cuenta con el nombre de la persona, número de celular y contraseña, obviamente, ya que pues prácticamente estamos viendo dos activos. Ahora, también tenemos que saber lo que va haciendo las amenazas y los riesgos. Un riesgo prácticamente es aquel que, pues vaya, va a ser el que vamos a tener en base a, por ejemplo, si yo tengo mi Wi-Fi abierto, tengo el riesgo de que me puedan hacer un handshake, un denout para poder ver los servicios que me están prácticamente que me pueden poder interceptar, ya sea con Nessus, con Wireshark, con Nmap, con diferentes herramientas. Y una amenaza, en este caso, serían las malas configuraciones que hacemos en nuestros routers, en nuestros servidores, eh, prácticamente al no tener filtros de seguridad en una empresa o algo por el estilo. Incluso podría ser una amenaza no tener bien clasificados estos mismos activos. Ahora, en este caso, ¿qué es el CGSI o Sistema de Gestión de Seguridad de la Información? ¿Qué es lo que vamos a ver aquí? Debemos en este caso de definir un alcance que vendría siendo para esto, que vendría siendo el CGSI, que es vaya, qué parte de la organización va a necesitar cubrir para nosotros, qué es lo que va a necesitar proteger. También vamos a necesitar en este caso pues tener lo que vendría siendo la política de seguridad de la información. Prácticamente toda la ISO 27001 se trata en base a todo lo legal en respecto a papeleo, permisos y pues prácticamente teoría. También vamos a ver los roles de responsabilidades. Vaya, estos como tal son meramente supuestos, ya que no siempre vas a ver un CISO, que es Chief Information Security Officer. En este caso, existen diferentes tipos de roles en diferentes empresas, pero vaya, esto es algo más general. También vamos a ver lo que va a ser la evaluación y tratamiento, pues vaya, de riesgos. Como dije, hay activos y hay pasivos. Los activos son aquellos que son prácticamente de alto riesgo, que puede suponer una amenaza a un corto plazo. Los pasivos son aquellos que va a ser una amenaza pero a un largo plazo. Vaya, todo puede ser, depende a qué rumbo vayan dando. Ahora, también vamos a saber lo que es la declaración de aplicabilidad, o más bien que lo van conociendo como SOA, que en inglés se llama Statement of Applicability.
En este caso también debemos saber qué es una lista de controles que se deben de aplicar, también como una documentación mínima, que es la obligatoria, y también tenemos que saber en qué se diferencia lo que va siendo la ISO 27001 como en la ISO 27002, ya que en la ISO 27001 lo que estamos viendo es que simplemente vamos a utilizar lo que vendría siendo la documentación y toda la política de seguridad. Y en la ISO 27002 vamos a ver lo que va a ser las buenas configuraciones, ya sea en servidores, ya sea en activos, ya sea en activo personal o activo de hardware o software. Vaya, existen diferentes tipos de activos en este caso. Ahora, si hablamos de la ISO 27002, vamos a ver pues, prácticamente qué es lo aplicable, ¿no? También tenemos que saber cuáles van a ser las políticas que vamos a poner sobre esta misma empresa, qué es lo que vamos a utilizar, qué tipo de información se va a poder ser pública y qué tipo de información va a ser privada. Y vaya, qué es lo que vamos a proteger en base a cada uno de estos. También tenemos que saber cuál va a ser el cumplimiento que nosotros vamos a tener en cuestión de los registros. Muchas veces muchos arrendadores de internet, vaya, de servicios que están dando o contratando, pues básicamente no están dando el mismo rendimiento de servicios porque no están registrados ante la ley, ante el SAT, ante el IFT, el IFTP. Entonces, hay una brecha entre lo que va siendo lo ilegal y lo legal por medio del cumplimiento legal, en este caso por medio de contratos. También debemos de saber a quiénes vamos a contratar. Es por eso que los RRH pues casi siempre deben de saber qué son estas ISOs, que es la 27002, que bueno, en sí es la 27001 la que va a las cláusulas. En este caso también debemos de tener contratos en los cuales deben de tener una cláusula en la cual vas a tener cierta confidencialidad con los datos que tú estás manejando o programas que estás manejando. Dice que los servicios de internet no dan una máxima potencia, como en este caso, por ejemplo, existen diferentes arrendadores de internet y si tú quieres un servicio dedicado o internet dedicado, eres libre de pedirlo. El puro hecho pues, es que obviamente te lo van a vender mucho más caro porque ellos compran una IP y también compran el internet. Vaya. Ahora, en el proceso de alta y baja del personal también debemos de saber qué es lo que vamos a tener. No es lo mismo dejar entrar al site o al control de acceso de las cámaras, por ejemplo, o de los archivos a una persona que, pues vaya, está bien psicológicamente, tanto está mal psicológicamente. Es por eso que les hacen las aptitudes de test, en este caso los RH. Prosiguiendo, en este caso vamos a saber lo que es la seguridad física. En cuestión de la seguridad física nos vamos a ver, pues en cuestión de cámaras, en cuestión de software, en cuestión de prácticamente, incluso existen firewalls que son físicos y estos son los que nos ayudan pues prácticamente a tener una mejor configuración en nuestro internet. Que algunas veces esto va a ser una complicación, vaya, porque no siempre un firewall físico te va a tener la misma disponibilidad que un firewall vaya en su versión software. Ok. También debemos de tener bueno, equipos de protección. En este caso, por ejemplo, ya sea si se va el internet, si se va la luz, si se va, siempre debe de haber una conmutación o un respaldo de cada servicio, ya que no se deben de quedar sin servicio ningún tipo de empresas. Ahora, también en este caso tendríamos que hablar de la seguridad tecnológica, ya sea tanto acceso a usuarios, el WUMI, por ejemplo, o el WU, que hablamos sobre Linux. Bueno, todas las bases Debian, Linux, Unix. En este caso, debemos de tener un control sobre estos usuarios, las contraseñas,
y todo lo demás. No es muy diferente a llevar una tabla de direcciones IP, vaya, pues antes de entrar a un filtro de seguridad. En este caso también debemos de saber lo que va siendo el cifrado de tránsito en cuestión de la red. La red es pues, prácticamente una petición de gets and setters por medio de los paquetes. ¿Y qué es lo que está pasando? Ahí debemos de saber monitorear y aplicar unos filtros de seguridad también. Existen diferentes firewalls que nos van a ayudar, por ejemplo, como dije, ya sean tanto físicos como en versión software. Está, por ejemplo, ahí UFW2, está iptables, están, vaya, infinidad. Y de los físicos, pues están, por ejemplo, los de Cisco, los de... bueno, de diferentes marcas, en este caso. Ahora, un registro de monitoreo de eventos. Prácticamente estos se guardan en los logs. Los logs que es un archivo que va checando qué es lo que nosotros tenemos o quiénes van entrando o quiénes van saliendo. Esto lo llegamos a ver desde el WUMI o desde el WU, que vaya, lo debemos de ir aprendiendo estos comandos en base a cada distribución de Unix. Y pues prácticamente la gestión de vulnerabilidades. Aquí tenemos que tener en cuenta los parches que estamos utilizando. Un ejemplo es hace 2 meses que teníamos el paquete de DPKG de los sudo que estaban desactualizados y tenían la vulnerabilidad de elevación de servicios a partir de un SSH como invitado. Esa es una vulnerabilidad que apenas supuestamente se mitigó, pero vaya, esa vulnerabilidad siempre va a seguir existiendo de diferentes maneras, tanto de forma física como de forma virtual. De forma física, pues con que editen los directorios de group, y de forma virtual, en este caso, pues vaya, que se utilicen diferentes métodos de exploits. Esto si hablamos de Metasploit, MSF, Armitage, Hydra y todo lo demás. Ahora, ¿qué es lo que nosotros vamos a ver en las operaciones? Tanto como a respuesta a incidentes, qué es lo que va a pasar, cuáles son los planes que tenemos en base a que exista un ataque de DOS, un ataque de spoofing, un ataque de phishing, encriptación de archivos, que si se cayó el servidor, que si se cayó el sistema. Vaya, todo eso que vemos por ejemplo, sobre todo en hospitales, en escuelas, en gobierno, que se cae el sistema, que se cayó el servidor o que no hay internet. Son cosas que nosotros debemos de evitar. También tenemos de tener un plan de continuidad o plan de alargamiento de plazo. En este caso, ¿qué es lo que vamos a hacer? Pues prácticamente recuperarnos después de ese ataque o de ese pentesting o testeo que nos están haciendo. Y también tenemos que tener una gestión de proveedores. ¿Aquí a qué se refiere? Si nosotros contratamos un proveedor o un consultor externo y este consultor externo no tiene la ética profesional que nosotros necesitamos, entonces pues no sirve de nada, porque si la ética profesional no la tiene, vaya, no sirve de nada que esté aquí si después va a decir las contraseñas, va a filtrar información que a nosotros no nos conviene. Ahora, ¿qué es lo que realmente se va a hacer en campo? Pues vaya, sin hacer nada de simulaciones, nada de lo demás. Primero que nada debemos de ver el sistema de gestión de seguridad. Pues prácticamente tanto de la información, tanto física y tanto, vaya, en la seguridad de la empresa. En la ISO 27001 que hablamos sobre política de registro y oficialidad, ya que debemos de tener todo en regla. Ahora, ¿qué es lo que debemos también tener? Pues después controles concretos a la 27002, en este caso según riesgos. ¿A qué me refiero? Nos referimos a que debemos de tener buenas prácticas en las configuraciones de nuestros servidores, de nuestros programas, de nuestros softwares, de nuestras aplicaciones, de todo.
en base a que estén bien configurado todo y de manera segura. No, un ejemplo, por ejemplo, las arrendadoras que son nuevas y no saben configurar su propio internet o no saben configurar su propio servidor, se muestra tanto su IP privada, se muestran sus ARPs, o en este caso las IPs a las que están conectadas o sus tablas de IP. También se llegan a mostrar sus nombres, el nombre de los equipos específicos que se están utilizando y más. Entonces, aquí hay que tener una buena configuración de hardening en caso de los servidores. Si hablamos de otros temas, vaya, sería por ejemplo una mejor configuración en, en versión software, en versión web, vaya. Para cada, dependiendo del caso, debe de tener su buena configuración. Y ahora, pues nos se someterían pues a auditorías. Dice, lo que hacen eso tienen que configurarlo bien. Sí, tienen que saber configurar bien. Bueno, los que hacen la auditoría o los que hacen la administración del servidor, porque existe una diferencia entre el que hace la auditoría. El de la auditoría nada más va a llegar y te va a avisar y te va a dar las posibles soluciones. Y el que es el administrador del servidor va a ser aquel que va a tener que hacer las correcciones al servidor. Vaya, por eso debió de haber tenido un curso o debió de haber estado aprendiendo cómo manejar un servidor o cómo gestionar un servidor. ¿Ok? Ahora, en base a esto, vamos a ver en qué se diferencia la ISO 27001 y la 27002. Como ya lo había dicho antes, la 27001 lo que hace es que en base a políticas, en base a, vaya, lo que van siendo papeleo, es la parte de la 27001. Y lo que va haciendo a buenas configuraciones es la parte de la ISO 27002. No es la gran cosa, porque muchos lo que hacen es adentrarse más en el tema, pero cada caso es totalmente diferente. Obviamente, si te adentras más en el tema, van a salir más todavía cosas. Por ejemplo, si yo me voy al ISO 27002, entraría el tema de hardening, entraría el tema de buenas configuraciones, entraría el tema de administración de los datos, entraría el tema de, vaya, infinidad de cosas. Y si yo me voy al ISO 27001, entraría el tema de papeleo, el tema de a qué nombre está, si está bien registrado ante el SAT, si está realizando sus funciones correctas y si incluso si ellos están haciendo las auditorías ante nosotros. Entonces, dice, lo que hacen, eso tienen que asegurar ella. Ah, ok. Asegurar la información de los datos, prácticamente. Ahora, ¿dónde vamos a poder o dónde puede ocurrir estas prácticas de las ISO? Si aún no saben bien qué es una ISO o la ISO 27001 y 27002, prácticamente es una composición de reglas, pero vaya, que son bastantes y simplemente las acortaron y les dijeron, ¿sabes qué? Este se va a llamar ISO 27000, 27001 y 27002. Simplemente las están separando y fragmentando por diferentes, vaya, como un temario. El temario te lo dan por tema y por subtema y de ese subtema entra otro subtema y de ahí la especialidad. Así exactamente funcionan las ISOs. Ahora, ¿en qué escenarios se van a aplicar todos estos? Vaya, en empresas de tecnología de software, como ya les había dicho, ¿qué es lo que pasa si, por ejemplo, un arrendador deja de tener internet? Pues prácticamente nos deja de repartir internet. ¿Y qué pasa si uno de ellos que está teniendo su propio internet con servicio dedicado, pues este no va a poder ofrecer su mismo servicio que estaba ofreciendo antes? Recuerdo de las ISOs, sí. En sí es más teoría que nada, pero te sirve muy bien para poder hacer una auditoría o una consultoría. Ahora, los startups de desarrollo, en este caso les digo a nivel código, debe de tener una buena configuración y algún buen volcado de datos. Vaya, para aquellos que no sepan mucho de lo que vendría siendo programación, si tú no llegas a liberar los datos de la memoria, esto pasa con Java, con C o con C++,
es que se van guardando los datos de la memoria, entonces tú tienes que liberarlos de una cierta forma para que este sistema no se caiga. Eso es parte también de la seguridad, ¿eh? Porque si llega a haber alguien que llega a descubrir ese supuesto bug, que es una mala configuración o una mala práctica de programación, vaya, también puedes llegar a hacer que se caiga un sistema. Garantizar el código, bases de datos, les digo, proyectos, y siempre tener, en este caso, copias de seguridad. Les voy a decir por qué. ¿Qué es lo que pasa si nosotros tenemos nuestras copias de seguridad en la nube, pero no las tenemos también en físico? Puede que incluso tenga acceso a nuestra copia de seguridad que está en la nube y la puede encriptar o la puede eliminar. Entonces, aquí tenemos que tener mucho cuidado porque muchas veces lo que hacen los servidores es que hacen backlogs. Haciendo un backlog, lo que es, por ejemplo, cada 7 días un backlog a las 7 de la mañana. Y si llega a encriptar los backlogs, llega a encriptar todo el backend, e incluso llega a encriptar hasta el grupo del mismo sistema, ahí es donde estás en problemas. Entonces necesitas tener también tu respaldo en versión física en un disco duro, ya sea que muchos utilizan los discos duros de platino, vaya con disco de platino, o su SSD, o prácticamente utilizan ya unos que salieron discos de helio, que prácticamente, porque como es un gas y es más ligero que el aire, gira más rápido el disco que está por dentro y no genera tanta fricción. Ahora, vamos a hablar en cuestión de bancos y sector financiero. Aquí ya es un tema un poco más serio, ya que estamos hablando de números de teléfono, nombres de cuenta, número de cuenta y cantidad de dinero. Aquí puede tener tantos diferentes términos de riesgo. Algo que siempre va a existir en este lado va a ser el phishing y el spoofing, ya que siempre van a estar, pues vaya, llamándote desde un lugar, diciéndote: hola, buenas tardes, mi nombre es X, vengo de tal compañía, con su terminación de su tarjeta 247. Y ya tú caes en eso. Si tú ves y checas que coincide y dices: ah, bueno, sí coincide, te llegan a sacar diferentes tipos de datos por medio de ingeniería social. Eso siempre va a estar. Estos tienen que tener mucha sensibilidad en sus datos. ¿Por qué? Porque están manejando datos activos. Prácticamente esto te afectaría a ti de manera pues vaya, inmediata prácticamente, porque pues te quitan tu dinero, te intentan estafar y más aparte te están molestando a cada rato pues en tu teléfono. Ahora, estas deben de cumplir mayormente rigurosamente, se podría decir, toda esta parte de ciberseguridad y seguridad, porque también se puede hacer por medio de por medio de las cámaras, por medio de las impresoras, incluso desde una página web o desde un pequeño link. Estos servicios se pueden llegar a caer. Entonces siempre hay que tener en cuenta tener una buena configuración, un buen hardening, backlogs, buenas copias de seguridad. Tener todo en papeleo es siempre en regla. Prácticamente esa es la ISO 27001 y 27002. Y pues prácticamente, como dicen aquí, evitar fraudes, contraataques y filtraciones de clientes. Como les digo, pues les pueden llamar en cualquier momento y hacerles phishing o spoofing. Ahora, también está en temas de gobierno. Algo que pasó aquí muy reciente, bueno, no tan recientemente, algo que pasó hace mucho en México, en 2019, si mal no recuerdo, el INE fue hackeado y pues vaya, prácticamente millones de usuarios fueron pues víctimas de esto, ya que esa base de datos se vendió por toda la Deep Web y ya después alguien más la vendió por arriba y se hizo un regadero de datos. Y muchos lo que hicieron fue hacer phishing a todos estos usuarios. ¿Cómo? Diciéndoles: sabemos dónde vives, sabemos quién es tu familia y sabemos tu número de teléfono, sabemos todo. Hoy te tenemos vigilado, supuestamente van a decirte. Obviamente con estos datos que hackearon cuando hackearon al INE, por ejemplo. También en los impuestos. Ellos pueden saber tu número de cuenta en base a los impuestos. Si tú tienes vinculado o a un software que esté ligado al gobierno,
en base a sus expedientes, en base a todo. Ellos también pueden saber quiénes son tus familiares, dónde vives. Vaya, prácticamente es información vital con la cual te pueden pues mangonear en pocas palabras. Aquí dice, la ISO 27001 asegura los datos que guardan y accedan solo permisos adecuados. Aquí hablamos sobre papeleo, ya que en el papeleo debieron de haber especificado que debe de tener una buena configuración, debe de estar solamente a disposición de los técnicos que están trabajando o técnicos de confianza, se les puede decir así. Creo que se les llama en gobierno trabajador de confianza para poder trabajar con X datos. Por ejemplo, los INE que tienen sus propios bunkers para que supuestamente no los hackean, pero pues, de todas formas los hackean. Ahora, los hospitales y sector salud, aquí deben de ser todavía incluso más rigurosos que ni el mismo banco, prácticamente porque aquí estamos jugando con vidas. Entonces, imagínense si se llega a ir la luz en un sector salud. Vaya, todos los que estaban conectados se mueren. Todos aquellos que dependían de la luz, pues van a morir. Todos aquellos que... No hay sistema, joven. Porque se cayó el sistema, que supuestamente ya vaya siendo una página web, que esté mal configurada o con malas configuraciones y se haya terminado cayendo. Que le hayan hecho un ataque de DOS. Un servidor que esté mal configurado y no tenga buen tiempo de respuesta y por lo tanto todas las máquinas no pueden prácticamente acceder a ella, o incluso máquinas que están mal configuradas o tienen sistemas operativos bastante antiguos o ambiguos que no van a servir para los mismos datos que se van a utilizar. Vaya, hoy en día algo que estábamos platicando es que la mayoría de los hospitales tienen Windows XP, Windows 2007 y Windows 8.1, que es prácticamente hoy en día están totalmente vulnerables y si se dan cuenta, pues existen miles de tutoriales para poder acceder y elevar los privilegios de estos servicios de estas computadoras, lo cual es un gran peligro. Aquí también tenemos que tener en cuenta que va a ser los datos que se van a proteger también en cuestión de, por ejemplo, los expedientes, en qué se gastó, quién, en base a quién lo pagó y quién está su nombre, si alguien se murió, quién fue el familiar de X persona que se murió. Todo eso siempre debe de estar en una base de datos, ya vaya a ser encriptada o vaya guardada con una buena configuración de hardening. Ahora, aparte de eso, también en cuestión de cámaras, si llegan a tener cámaras, si llegan a tener filtros de seguridad, porque vaya, debe de tener también un filtro de seguridad entre quién va a entrar al site, quién va a entrar a X sala. Es como los médicos, no cualquiera puede entrar a una sala de cirugía si no está desinfectado. Lo mismo a un site. Una persona que no sabe de X tema o no tiene buena ética, no puede entrar a un site. ¿Por qué? Pues porque puede llegar a manipular los datos, puede clonar la base de datos, la puede vender por la Deep Web a $6,000, $10,000 y pues prácticamente se desafana. Algo que pasó al menos aquí es que encriptaron la base de datos de, pues vaya, de lo que fue de todo México. ¿Y qué es lo que pasó? Se cayó el sistema como por una semana. Dice, ahí te hacen como chequeo para que entres. Pues se supone que en todo lugar debe de haber filtros de seguridad. Debe de haber tanto un filtro de seguridad, tanto si traes dispositivos electrónicos que vayan a emitir señal. No sé si han llegado a ver películas como Mr. Robot o como hay ningún sistema es seguro, sistema operativo, ningún sistema es seguro. Que te están diciendo que, bueno, que prácticamente muestra cómo existen diferentes filtros de seguridad para poder entrar a un área en común. En este caso ya vaya siendo un laboratorio, ya va a ser vaya, un laboratorio de software también. Y vaya, más.
En base a las cámaras, les digo que deben de tener una buena configuración, una buena estrategia. En base a que, un ejemplo, un hospital regularmente ocupa 1 hectárea o 2 hectáreas y nosotros utilizamos más de 100 metros de cable UTP. Si nosotros llegamos a utilizar más de 100 metros de cable UTP, sabemos que llega a haber interferencia. Al haber interferencia, ¿qué es lo que pasa? Pues prácticamente se está convirtiendo en una vulnerabilidad o una amenaza. Entonces tienen que cambiar ese cable UTP por fibra óptica. Eso es, al menos para mí, eso es una vulnerabilidad y una falla en el sistema. Lo mismo para todo lo demás. Una impresora, si está bien o está mal configurada, si está en internet abierto, ya que recordemos que tener una impresora en internet abierto, algo que nos recordamos del Banco de Estados Unidos cuando cayó la bolsa de valores, porque ese banco prácticamente le entró, creo que fue el software de Pegasus en aquel entonces, y pues prácticamente hicieron un desvío de millones y billones y billones de dólares, y pues vaya, nadie supo a dónde se fueron. Si acaso solamente rastrearon que venían de X países, que eran Rusia, Israel, España y China. Pero lo más seguro es que estaban utilizando un VPN o un proxy. Ahora, en e-commerce o plataformas digitales, aquí entra más a lo que va siendo a páginas web, a aquellos que se dedican al dropshipping, a aquellas personas que se dedican a vender por medio de paquetería. Siempre hay que tener también más optimizado y más seguro lo que vendría siendo estos datos. ¿Qué es lo que pasa si alguien llega a poder vulnerar una página web con e-commerce y cambiar el número de tarjeta en base al pago que se te va a hacer del dropshipping a ti? Pues prácticamente ya no le llegan los pagos a él y todo se te va directo a ti. E incluso hay aquellas personas que utilizaban las paqueterías de WooCommerce en base a WordPress. Esa paquetería tiene una vulnerabilidad que se pudo explotar durante un tiempo, creo que fue en 2015, 2016 que se inició WooCommerce, y tenía vulnerabilidad de que se podía editar la página web y se podía editar incluso el método de pago y el número de tarjeta al cual se iba, o incluso poder pagar un producto sin meter tarjeta y sin enviar el pago. Eso es una vulnerabilidad y es un riesgo. En este caso, las empresas de telecomunicaciones y energía. Aquí hablamos sobre, por ejemplo, sobre la energía. Últimamente que estuvo el rumor de cuando se les fue el internet de España durante, creo que fueron 2 horas, y ven que se hizo un desgorre. Supuestamente fue un hackeo en base a, vaya, según a la central de su, vaya, de su central eléctrica de ellos. Y supuestamente ese hackeo, lo que hizo es que encendió una alarma de seguridad y dio el apagón. Vaya, no se sabe bien a ciertas ciencias de historia. Lo que sí bien se sabe es que fue hackeado. También en las empresas de telecomunicaciones, vaya, imagínense un mundo sin internet, un mundo sin electricidad. Prácticamente hoy en día nadie sabe hacer nada si no tiene la electricidad o no tiene internet. ¿Por qué? Pues porque se le cierra el mundo. Hay personas que dependen totalmente del internet, hay personas que dependen de la electricidad, y pues prácticamente puede pasar algo a otro país y nadie sabe nada. Vaya, prácticamente esa es la tirada, por ejemplo, de Estados Unidos, que hacen es que inhabilitan un país completamente en base al internet y en base a la luz, lo atacan y ya después, ahora sí, ¿qué es lo que hacen? Los vuelven a levantar el servicio y ya pasa todo el show. Entonces, eso es una vulnerabilidad. Ahora, en base a lo que vendría siendo... Ahora, en base a lo que vendría siendo los escenarios y proyectos reales, pues vaya, en consultorías, en este caso, ya vaya siendo a despachos, vaya, esto me pasó a mí. En los despachos, muchas veces lo que tienen es que tienen las computadoras abiertas, las tienen, pues vaya, a cualquier persona pueda agarrar y insertar un USB y meter ahí un keylogger, pueda meter instrucciones tanto de CMD como de bash
para poder elevar privilegios o para hacer una conexión remota o incluso para sacar las contraseñas de los casos, ver cuánto dinero se maneja y todo lo demás. Entonces ahí pueden ver información más delicada. E incluso hay personas que, vaya, dejaron, digamos, su correo abierto y por ejemplo dicen, ahí te va el pago, ¿cuál es tu número de cuenta? Y ponen su número de cuenta de la, vaya, de la persona que va a hacer el ataque, se podría decir. Y en educación de universidades, bien sabemos que, vaya, las universidades son las mayores atacadas por esto y las que más deberían de consultar estas consultorías o auditorías de la ISO 27001 y 27002, porque la gran mayoría de alumnos, cuando ya son universidades, en cuestión ya aprenden a mover lo que vendría siendo las redes en base a los sistemas, también aprenden a mover lo que vendría siendo los switches, los routers, los firewalls. Entonces lo que debemos es hacer esto. Una vez hecho eso, entonces, ¿qué es lo que sabemos? Pues que ellos van a querer, pues, prácticamente cambiar sus calificaciones o algo por el estilo. Entonces, eso es lo que va a pasar. Hackear a este servidor, sí o no. Ahora, lo que vendría siendo el manejo de las bases de datos de los alumnos es muy diferente porque algunas veces estas pueden ser hackeadas de tal facilidad que les pueden hacer un SQL injection y pues lo único que hacen es cambiar las notas de ciertos alumnos y todos, por ejemplo, todos los que sacaron 6 los pasas con 7 y ya con eso. Entonces puede ser algo mucho mejor. Y bueno, pues vaya, en este caso esto sería todo en base a la presentación de las ISOs, tanto a la 27001, 27002. Y como sabemos, y como vemos, vaya, sus diferencias se basan en que la 27001 prácticamente es toda la configuración en base a papeleo, en base a los casos legales y lo que va haciendo la gestión de la seguridad en papel. En base a lo que va haciendo las buenas prácticas, va a ser pues prácticamente en base al servidor, en base a la aplicación, en base al software y en base a lo demás. Sí, sí, voy a pasar el PowerPoint al grupo si quieren y ya está ahí para que puedan ver qué onda. Vamos a ver después unas simulaciones en base a los papeles, en base más en la ISO 27002 que en la 27001, porque pues prácticamente para hacer la 27001 tendremos que hacer una empresa falsa o fantasma para poder aplicar esto. Y en la ISO 27002 pues vaya, se puede simular mucho mejor. Sin embargo, los escenarios pueden variar. Aquí podríamos hacer tanto escenarios como de empresas de tecnología, tanto de software, bancos, gobierno o cualquier tipo de sector público, hospitales, páginas de e-commerce, tanto como plataformas digitales, tanto de streaming, también se puede. E incluso, por ejemplo, las empresas televisivas, estas deben de tener un buen hardening porque se puede interceptar esta señal. Entonces, pues vaya, esto sería todo y pues nada, nos vemos.